Koldo, si te parece, que te veo ahí en el medio sentado, empiezo contigo. Ya lo hemos hablado un poquito a lo largo de la mañana, pero sí que BBK es un espacio para autorrealizarse. ¿Nos puedes comentar qué es Sasoiko y qué es lo que ofrece? Sí, bueno, egunon danori, y agradecer evidentemente al Correo y a esta casa BBK por organizar este evento. Pues Sasoiko nace en 2018, ahora que veo ahí a Ichi y a Aitor. Nace con una vocación de generar aquí internamente se hablaba un club de jubilados 4.0, nadie sabía lo que era. Y en aquellas conversaciones que tuvimos con varias personas expertas en la universidad, bueno, pues todas decían que había que intentar generar un banco de pruebas, un laboratorio de la innovación y de la participación social. Contigo también, me acuerdo haber hablado. Y bueno, pues porque evidentemente sabíamos lo que conocíamos todas y todos lo que existía. Pues hablas de la experiencia, clubes de jubilados, actividades, pruebas piloto que estaban haciendo los municipios, pero sí veíamos dos espacios de oportunidad. Por un lado estaba la participación social de las personas mayores, bueno, pues porque tanto las administraciones públicas, instituciones y entidades como BBK ofrecíamos servicios donde las personas mayores únicamente participaban como receptoras, y eso había que intentar dar una vuelta. Y por otro lado, pues porque entendíamos que había también un espacio de oportunidad en lo que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Pues bueno, pues lo mismo que en la escuela nos enseñan y en las familias se nos enseña el cómo ir creciendo, cómo vas aprendiendo diferentes conceptos de la vida, pues que también podía haber una oportunidad ahí. Y es lo que hemos intentado hacer desde el 2019 en adelante. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho todo tipo de talleres y programas diferentes donde, sobre todo, además de poder dar la posibilidad de poder disfrutar y aprender, pedimos también a las personas participantes que nos den un valor, nos den algo después, un proyecto, una propuesta, una oportunidad de poder ser agentes activos, desarrolladores de proyecto. Y eso es lo que hemos intentado hacer los últimos años. ¿Y dónde estamos ahora? O mejor dicho, sigue habiendo necesidades del ahora, y el claro ejemplo es la brecha digital que he visto a la gente de SECOT por ahí arriba, en el que estamos trabajando con ellas y ellos. Pero hay otro tipo de espacio que a mí sí me gustaría hablar, y luego yo creo que también Íñigo hablará de ello, que es aquellos ámbitos y espacios donde no se cuenta con las personas mayores, ¿no? Y en lo que queremos intentar poner el foco en Sasoiko los próximos años. Y pongo dos claros ejemplos, ¿no? La igualdad y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque entendemos que la mayoría de campañas están enfocadas en los públicos del hoy, es decir, en jóvenes y adolescentes, que son los que se van a quedar los próximos 30, 40, 50 años, 60 años en nuestro entorno, pero que sigue siendo un error en una sociedad cada vez más envejecida, más longeva, porque tenemos que intentar encontrar en este grupo poblacional la posibilidad de poder también generar, escucharles, el saber cómo entienden ellas y ellos la posibilidad de poder trabajar este tipo de temas y luego, evidentemente, pues porque estas personas mayores tienen que tener espacios de empoderamiento y además nos tienen que ayudar a ser y hacerles ayudar también a que se sientan un agente activo, de alguna manera, para incorporar sus miradas en este tipo de proyectos. Y creo que ahí estamos en este espacio llamado Sasoiko, que, insisto, sigue siendo, después de sus 4 años de arranque, un laboratorio donde, además de poder probar nuevas dinámicas, sirve también para que las personas mayores vengan a probar y a presentarnos proyectos. Bueno, después seguimos comentando más. Íñigo, voy contigo ahora, porque una tendencia que afecta, ¿no?, a nivel mundial en todos los países, al final, es el envejecimiento, ¿no?, de la población, que sí, que poco a poco se van consiguiendo logros, ¿no?, más salud, vamos alargando la vida. ¿Por qué el envejecimiento y las personas mayores son importantes para un desarrollo sostenible? Bueno, lehengoz, eskerrik asko, BBK, el Correo. No es que sean importantes, es que son imprescindibles. No puede haber desarrollo sostenible sin personas mayores. El concepto de desarrollo sostenible que maneja Naciones Unidas es aquel que nos permite construir políticas públicas hoy, para hoy, pero sin condicionar el mañana, ¿no? Sin hacer que el mañana no sea posible, ¿no? Ahí hay datos fundamentales a nivel global que a veces se nos escapan porque vivimos, lógicamente, nuestra realidad, cada uno particular, local,
La población mundial estamos en torno a unos 8.000 millones de personas, en 2030 serán unos 8.500, pero es que en 2050 serán casi 10.000 y en 2100 serán casi 11.000 millones de personas. De esos 11.000 millones de personas, si nos fijamos en los países menos desarrollados, que es algo que es la función fundamental de Naciones Unidas, la población se va a duplicar antes de 2050. Y además se va a duplicar teniendo un claro ascenso en la población mayor de 65 años. Es decir, para 2050 habrá 2.000 millones de personas en el mundo que tengan más de 65 años. Si estamos planteando un modelo de crecimiento sostenible alternativo al que tenemos, que tenga un componente de reto medioambiental, de reto social, de reto económico, no podemos hacerlo sin esos 2.000 millones de personas a 2050. Es literalmente imposible, ¿no? Y además, tienen que pasar de ser el objeto pasivo de las políticas públicas a ser el agente activo de desarrollo. Las personas, todas las personas, y ese es el componente fundamental de la Agenda 2030, es que es una agenda de inclusión. El leitmotiv principal es no dejar a nadie atrás y, por lo tanto, las personas mayores son esenciales, son agentes de desarrollo, lo que se llama agentes de desarrollo. Por lo tanto, son fundamentales. Luego, si quieres, podemos entrar un poco más en el Entramos detalle. más de lleno en el rol, ¿no?, que desempeñan después todas estas personas mayores. Beatriz, me llama muchísimo la atención el muñeco que tienes. Me encanta, me tienes que explicar por qué nos acompaña también en esta jornada. Y un poco a ti sí que me gustaría preguntarte si estamos preparados para vivir vidas más largas, porque al final es aprender, trabajar, descansar, y eso hay que cambiar. Sí. Bueno, egunon, eskerrik asko por la invitación. Y bueno, lo primero que voy a pedir al auditorio es que por un ratito pongáis en marcha la imaginación y bueno, os voy a presentar, esta es un prototipo, es Miren 100, es una niña, niño o niñe de la mayor diversidad de raza, de condición económica, de nivel formativo que os podáis imaginar, de discapacidad, como queráis, pero ahora sois vosotros y vosotras los que tenéis la edad de Miren. Y tenéis una certeza, y es que vais a vivir 100 años. Y además 100 años en unas buenas condiciones. Lo que tenemos que hacer es, para cambiar nuestra manera de envejecer, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y a la pregunta que me hacías de si hoy es posible si cambiamos muchas cosas. O sea, mirar al futuro desde los... Ahora imaginaos aquí, ¿cómo tendría que ser la vida de Miren para que realmente sus 100 años fueran unos 100 años felices, seguros, saludables, con propósito vital, con prosperidad, etc. Entonces hay que cambiar muchas cosas. La primera, lo que decías, el mapa de vida. Hemos hablado, a lo largo de la mañana ha salido muchas veces que estamos en un mapa de vida lineal. La primera etapa aprendemos, la segunda trabajamos y la tercera descansamos. Ese mapa es el mismo que se utilizaba a principios del siglo XIX, cuando ningún país del mundo superaba los 40 años de vida. Con lo cual no nos sirve ese mapa. Nosotros hemos estado durante un año hablando con más de 300 personas de diferentes edades para ver qué cambios tendríamos que asumir para esa nueva longevidad, para saber vivir bien esas vidas tan largas. Y el primero era ese, cambiar. Entonces, vale, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué mapa se nos ocurre que no sea un mapa lineal con esas 3 etapas? Y lo que se nos ha ocurrido es algo muy parecido a lo que sería un mapa de metro, con muchas líneas que se cruzan, pero comparadas que me permiten cambiar de línea. ¿Esto qué implica? Implica que, primero, que queremos alargar la vida, no estirarla, y el hecho de no estirarla quiere decir que la longevidad afecta a todas las edades, a todas las etapas de la edad, de nuestra vida, pero quiere decir que también hemos preguntado, voy a ir resaltando así, hemos preguntado a la gente de todas las edades cuáles los valores de futuro que les gustaría que tuviera la sociedad y cuáles son los valores que creen que hay hoy en día en nuestra sociedad. Lo hemos preguntado repetidamente y siempre nos sale lo mismo. Dicen que actualmente los valores que imperan son éxito, rapidez, productividad, dinero, tecnología. Más o menos el mapa de nube que nos sale de conceptos son siempre lo mismo. Y cuando les preguntamos cuál desean, cómo queremos que sea la sociedad en la que vaya a vivir Miren,
Nos dicen que una sociedad empática, solidaria, tolerante, sostenible, cuidadora, etc. Y entonces pregunto, si todo el mundo al que preguntamos quiere esto y estamos aquí, ¿quién nos está llevando hacia ahí? Hacia donde no queremos. Entonces, es la primera reflexión que, como bien decía Aitor antes, me gustaría que la gente se llevara a casa. ¿Por qué? Y siempre pensamos que es que hay gente, unas fuerzas que nos están dirigiendo el capitalismo, que puede ser que el capitalismo no nos sirva para gobernar ese futuro deseado. Pero, desde luego, lo que hoy vengo sobre todo a decir aquí es que todas y todos, con nuestras actitudes individuales, tenemos mucha responsabilidad. Y bueno, no sé si lo cuento luego. Ese futuro, ese mapa, que son como las líneas del metro donde me puedo parar y me puedo cambiar, va a hacer que nos replanteemos si una niña, un niño, niñe que va a vivir 100 años, imaginaros vosotros y vosotras, si va a vivir 100 años, ¿es importante que aprenda a leer y a escribir con 2 años o con 3? ¿O es más importante que aprenda a estar en contacto con la naturaleza, a respetar el planeta en su complejidad? Más importante que sea empática, que juegue con otros niños y otras niñas. Va a vivir 100. Es importante que miren cuando tenga 18, 19 años, estudien 5 años su carrera. Si igual miren con 19 años su propósito de vida es irse a vivir independiente con su pareja. ¿Es importante que lo haga en esos 5 años o no lo puede hacer a lo largo de su vida? ¿Es importante que cuando yo me jubile ya tenga que dejar mi vida activa, ¿no? Cuando Miren se jubile? ¿O puede compaginarla y seguir aprendiendo a lo largo de su vida? Bueno, muchas preguntas que hoy... Las que ahí nos van quedando poco a poco. Y ese es el mapa que nos gustaría cambiar. Koldo, BBK, siempre habéis sido pioneros con las personas mayores y quizá el hacerles participar, el hacerles estar activos, ¿es una manera también de evitar esa soledad no deseada? Bueno, pues evidentemente es un mecanismo. Este tipo de proyectos que intentamos poner no únicamente tienen el objetivo de evitar esa soledad no deseada, pero también tiene, y las personas que están en nuestro proyecto Sasoiko comentan que muchas de las personas que acuden en el día a día a los diferentes proyectos vienen de una situación que tú comentas. Es verdad que hay, os acordaréis la campaña que se lanzó con Mercedes, con la última mujer que murió en una situación de soledad, con la intencionalidad de llamar la atención un poco. Bueno, pues después de eso han venido proyectos de la mano de entidades del tercer social de Vizcaya y hemos ido de alguna manera intentando innovar y poner encima de nuestro territorio mecanismos como han podido ser la Escuela de la Prevención de la Soledad, o han sido proyectos donde de manera, mediante el voluntariado y de manera intergeneracional, hemos poco a poco avanzado en evitar ese tipo de situaciones. Pero evidentemente con un agente único es casi imposible. Porque nosotros sí creemos de alguna manera que tiene que ser también el entorno personal de cada uno de nosotras y nosotros quienes tengan que poner mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Pero evidentemente activaciones como Sasoiko o la labor que hacen los clubes de mayores, las actividades que ponen encima de la mesa los ayuntamientos sirven para evidentemente evitar ese tipo de situaciones de soledades no deseadas. Y comentabas anteriormente ese aprendizaje BEA. Y hay varios proyectos que estamos también lanzando desde Sasoiko, Agekin, que tienen el objetivo un poco de enseñar a las personas mayores a eso a lo que se van a enfrentar, el tiempo que tienen por delante, ese aprendizaje a lo largo de la vida, el tener que aprender durante diferentes etapas de la vida, también tiene parte de ese foco de evitar esa soledad. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer con las nociones que voy adquiriendo para tener ciertas herramientas donde aprender a evitar este tipo de situaciones? Y la oferta es muy amplia, porque leo, por ejemplo, cursos de cine, improvisación actoral, bienestar, inteligencia artificial, ¿no? Sesiones también donde se trabaja un poco el bienestar físico, y así seguro que me dejo muchas más por el camino, Koldo. Sí, el abanico de proyectos es amplio, pero creo que el mensaje que a mí me gustaría trasladar es el que es un espacio donde incluso las propias personas mayores nos pueden lanzar un reto.
donde también se anima a estas personas mayores a que desarrollen su prototipo de proyecto, y luego ya vendrán personas del mundo de la universidad o otro tipo de agentes que le puedan ayudar a desarrollarlo. Y yo creo que también es una manera, también se han dicho en las ponencias anteriores, ¿no?, donde ese cambio de rol se puede llegar a desarrollar con apoyo de entidades como BBK. En el rol, ¿verdad, Íñigo? Nos habíamos quedado ahí pendientes, ¿no?, que desempeñan estas personas mayores. ¿En qué medida estas personas están incluidas también en la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 al final es una expresión de un lenguaje universal para adquirir un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Los Estados miembros de Naciones Unidas llegaron en 2015 a apuntar 17 objetivos que son compartidos por todos y que además la novedad es que no es unos objetivos para los países pobres que vienen de los países ricos. Es decir, oye, que queréis desarrollaros, tenéis que hacer esto, ¿no? Tenéis que atender que no haya hambre, que haya igualdad, que cuidéis el medio ambiente, etc. Es más bien al contrario. Es una agenda que engloba a todos y que a lo largo de los años ha puesto incluso visibilidad sobre carencias que teníamos los países más avanzados y que les decíamos a los demás lo que tenían que hacer y no nos mirábamos nosotros mismos, ¿no? Pero sobre todo lo que la Agenda 2030 que es ese nuevo contrato social para hacer un modelo de desarrollo más factible, es multiactor y multinivel. No es una agenda que se le ocurre a alguien en Nueva York y dice, bueno, esto es como en la receta, ¿no? Y esto le funciona a cualquiera en cualquier lugar del mundo. No, son unos parámetros en los que todos compartimos, retos que todos compartimos y que después cada uno tiene que localizar. Cada territorio, cada espacio tiene que hacerlo. Y además no es una política pública creada por un responsable político, tiene que ser multiactor. Y ahí es donde entra, con la clave de la inclusión y con la clave de no dejar a nadie atrás, las personas mayores como un componente esencial. Pero además no como un componente esencial de destino. No hacemos una Agenda 2030 para mayores, no es el objeto. El objeto es que los mayores sean uno de los multiactores para poder llevar a cabo la Agenda 2030. Eso es esencial. No hay un ODS, antes se decía, no hay un ODS de mayores. Yo no creo que haga falta un ODS de mayores. Tampoco hay un ODS de derechos humanos. No hay un ODS de cultura, que igual ese sí que hacía falta, o de diversidad lingüística o cultural. Porque tampoco hay un ODS de jóvenes. Los ODS no tienen, todo el mundo reclama un ODS propio, ¿no? Es decir, ¿y por qué no hay un ODS para mayores? Pues porque los retos de los mayores son retos de sociedad y como tal tienen transversalidad. Los mayores ven sus retos, quizás en nuestra sociedad no tanto, pero cuando lo llevamos a un concepto de Naciones Unidas, un concepto global, los mayores normalmente son entre las poblaciones más vulnerables, en particular las mujeres mayores. Estamos hablando de las personas que más pobreza sufren, que más hambre sufren en contextos de crisis o de conflicto. Las personas que siempre se quedan atrás suelen ser mayores. No hay más que ver en las noticias los conflictos en los que vivimos, quiénes son las personas que se están quedando en los espacios que sufren pues, o bombardeos, ¿no? Las personas jóvenes van a luchar, pero luego las personas mayores son normalmente las que más esto. Entonces, en el contexto global, las personas mayores son un actor fundamental, pero además tiene todo el sentido. Y volviendo a nuestra realidad, las personas mayores son las que aportan la experiencia de vida para construir un modelo. ¿Cómo vamos a construir un modelo de desarrollo sostenible sin mirar atrás? ¿Y quién va a mirar atrás? ¿El que tiene 40 años? ¿No es más lógico que también mire el que tiene 60, 70, 80, 90 o los que sean? ¿O el de 10? No puede ser construida por una población que esté en los 40 y pico, 50 y ser válida para todos, porque entonces no es participada y no es inclusiva. Y si no es inclusiva, la Agenda 2030 no es Agenda 2030. Beatriz, ¿cómo hacemos para que Miren llegue a los 100 años o más? Sí, estaba escuchando aquí un poco y estamos muy acostumbrados a hablar que las personas mayores, claro, las necesitamos, eso es obvio. Yo ya casi me incluyo en persona mayor, que rondo los 60 y como dicen que ya no nos ponemos muy de acuerdo a partir de qué edad, sí. Pero sí se está hablando del conocimiento y la experiencia que somos necesarias para afrontar los retos. Pero a mí me gustaría introducir un concepto que se está empezando a oír mucho y es que no nos va a servir ya tanto saber del pasado,
sino que lo que tenemos que hacer es aprender del futuro. Es un concepto un que ha salido, de hecho, en la tanto anterior mesa. novedoso, eso es, y yo creo que es importante hacer un poco el cambio, porque nos vamos a tener que afrontar, o nos vamos a ver en cambios y en situaciones y en retos y en desafíos que van cambiando a mucha velocidad, exponencialmente, y que no tenemos referentes en el pasado. O sea, no sabemos. Hasta ahora todo el modelo educativo se basa en aprender lo que ya ha sucedido y Claro, lo que por ya eso, sabemos. de ahí venía mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Pues hacemos? nosotros siempre hemos hablado que lo primero es que no podemos lograr lo que no podemos imaginar. La imaginación va a ser una capacidad, una competencia que Miren la va a tener que desarrollar muchísimo a lo largo de su vida. La curiosidad, el sentimiento, el criterio crítico y sobre todo eso, el poder imaginar lo que va a suceder. Y la pena es que todos tenemos la capacidad de imaginar, pero no hemos tenido una vida que nos haya de alguna manera incentivado esa curiosidad. Al revés, un niño cuando pregunta demasiado es un poquito hasta molesto. Y precisamente lo que hay que hacer es valorar más por las preguntas que hacen que por las respuestas ya aprendidas de lo que ya ha sucedido. Entonces, hacer ese pequeño cambio, y entonces las personas mayores está bien, las de ahora, pero yo como ahora les he dicho a todos que se sitúen en el futuro, en lo que queréis dejar, hay que empezar a imaginar y a no quedaros tanto en lo que ya sabéis, sino a seguir aprendiendo cosas nuevas y a estar ahí atenta. Más cosas que hay que hacer con Miren. Sobre todo entender esa flexibilidad, no ponernos tan alarmantes cuando Miren no hace algo, pues lo que decía, yo hablo el otro día con un amigo y está preocupado porque su hijo, que está en cuarto de arquitectura, está trabajando a la vez en una discoteca y no, porque no va a acabar los estudios. Como, ¿qué tiene de malo? Está compaginando su proyecto vital, personal en este momento, que es tener dinero para vivir solo, con unos estudios que puede tardar más tiempo. No pasa nada. Si ya una educación especializada en 5 o 6 años no nos va a servir para vivir 100. Nos vamos a tener que estar reciclando pero esas metas nos las ponemos continuamente. Nosotros, sí, nos está marcando la sociedad, ¿no? Hay que llegar aquí. Claro, aquí, pero aquí. nos la marcamos, esa pregunta, es que nos la marca la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Somos individuos. Entonces, ¿qué te estás limitando tú? Entonces, hoy insisto que creo que la reflexión principal es: puedo hacer que muchas cosas cambien, pero tienen que empezar por mí. Y tenemos mucha capacidad de decisión. Si yo sigo comprando o teniendo acciones en entidades que sé que no están mirando por un buen futuro, por un mundo, un planeta sostenible, si estoy consumiendo y no consumo en el pequeño comercio local, pues eso va a derivar en que las tiendas locales se cierren. Si se cierran las tiendas de barrio, va a querer decir que ellas que eran un agente preventivo, detector de situaciones de soledad, etcétera, desaparecen, pues estás quitando apoyos de muchas cosas. No sé si me explico, es como que todas las decisiones que hacemos tienen una repercusión y la sociedad no es un ente abstracto, no, la sociedad somos cada uno y cada una de nosotras. Y en el caso de la soledad, que ha salido por aquí, creo que es fundamental que para prevenir, es un problema enorme, complejo. Creo que tenemos por ahí a Javier Yanguas, que es todo un estudio sobre el tema, que seguro que luego nos comentará más cosas. Sí. Pero es un tema precisamente tan complejo que la gente que estamos intentando solucionarlo, mal vamos si pensamos que es una responsabilidad únicamente de instituciones públicas que tienen que dar dinero. No, porque todos y todas las que estamos hoy aquí conocemos perfectamente personas que se sienten solas y que lo están pasando mal. Y, sin embargo, hacemos bien poco cuando podríamos hacer mucho. Y a veces son personas que están muy cerquita, pueden ser nuestros padres, nuestras madres, hermano, hijo, hija, vecino, vecina. Y nos cuesta porque vivimos en ese mundo individualizado de rapidez, de éxito, de dinero, y no nos centramos en lo que realmente es lo importante. Y hoy, más que nunca, tenemos que recuperar lo que es ser humano. La tecnología está ahí, pero yo creo que un poco la reflexión hacia la nueva longevidad es: ¿cuál es lo que nos hace realmente humanos? Y eso es lo que vamos a tener que incentivar y que educar, porque lo otro ya nos lo van a hacer las y esas máquinas. Relaciones, ¿no?, entre unos y otros. Son importantísimos los beneficios de todas las personas mayores, de las personas mayores a la sociedad, Koldo. Y en este caso, ¿crees que es necesario el crear centros intergeneracionales? Pues creo que la primera mesa que veo ahí, un par de ellos han hablado de intergeneracionalidad y tienen mucho más conocimiento que yo. Lo que tengo claro es que tiene que haber una concienciación social
de que aparte de los discursos, toca ponerse a ello. Porque todo el mundo dice tener proyectos intergeneracionales y la realidad es que todos tenemos en mente cuando 4 escolares van a una residencia a ayudar a nuestros mayores, que está muy bien, pero que es más obsoleto que algunos productos no voy a decir qué. Entonces ahí toca hacer un cambio. Es verdad que en esta casa vamos a lanzar un proyecto en los próximos meses para intentar sensibilizar, concienciar a la sociedad de que todas y todos tenemos algo que hacer en la intergeneracionalidad. En eso no hay ninguna duda y tú lo has comentado. Decimos que estamos más solos que nunca. Los datos nos dicen que incluso las propias personas adolescentes nos están diciendo que están solas. Algunos proyectos que estamos haciendo en Cuna nos dicen que los adolescentes dicen sentirse solos. Eso es terrible, cuando estamos conectados que nunca. Pero es verdad que tiene que haber como un cambio a la hora de proyectar también los proyectos y los programas. Es verdad que entidades como UDK, las administraciones, tendremos que intentar impulsar para que después haya un cambio, que haya cambios reales. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Te pones cerca de algunos teatros culturales y los perfiles son los mismos. Te pones en ciertas calles de Bilbao y las edades son las mismas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a estar únicamente entre los nuestros. Y si no somos capaces de incorporar, incluso empezando desde la propia casa, personas y colectivos, y ahí también está la integración social de otro tipo de colectivos que tampoco están en esta sala. Y podemos hablar de color de la piel, religión, etc. Pues no serviría de nada. Y es verdad que ahí estamos intentando poner un proyecto en marcha que saldrá después de verano para intentar, por un lado, concienciar y sensibilizar a la sociedad y a todos los agentes e intentar de alguna manera activar proyectos piloto que pudieran ser tractores a su vez en ese objetivo de intentar llegar a esa intergeneracionalidad que sí o sí, ya ha dicho Íñigo también, que hay que aprender del pasado si queremos de alguna manera intentar dibujar ese futuro y lo tenemos que hacer de manera conjunta. Íñigo, ¿querías apuntar algo? Sí, justamente con el tema, retomando el tema de la experiencia de antes, cuando digo que los mayores tienen que ser parte esencial, bueno, lo dice Naciones Unidas, que tiene que ser parte esencial de los nuevos modelos de desarrollo sostenible, no es porque tengan experiencia de vida, ¿no? Sino porque se nos olvida que precisamente lo que les dota su experiencia es de capacidad de cambio, que es lo que precisa la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que dice es tenemos que cambiar el modelo porque este modelo no es viable, no es opcional, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, no es que incorporemos a las personas mayores porque ellos han vivido más tiempo, sino porque en ese espacio de vida han ganado capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación que otro de los componentes que se ha hablado aquí, la intergeneracionalidad, es que lo cierto es que el sistema de desarrollo internacional no ha incorporado a los mayores y tampoco ha incorporado a los jóvenes. Pero además hay un concepto que es que nos ha tocado vivir un cambio de era y parece que a nadie más le ha tocado vivir ese cambio de era. Y no es verdad. Hemos vivido otros ciclos, otros cambios, ¿no? Poniéndonos en la situación incluso particular, a mí me criaron unos padres que recibieron una educación del siglo XIX y me criaron para el siglo XXI en una generación. Si eso no es una capacidad y un conocimiento, una capacidad de cambio que podemos usar para un momento en el que nos encontramos y que tenemos que cambiar para acumular esos valores, pues vamos, estamos mal, ¿no? Y luego hay otro elemento que Naciones Unidas trabaja mucho, la incorporación de jóvenes y mayores con la voluntad de evitar la polarización. Nuestra sociedad está muy polarizada. Esto es bueno, esto es malo. Esto es negro, esto es blanco. ¿Estás con la agenda o no estás con la agenda, ¿no? Hace poco, creo que ha sido hoy, leía una noticia de cómo hay parte de las manifestaciones del campo que dicen, mire, yo soy del campo, me manifiesto, pero no estoy en contra de la agenda. Al contrario, sé que el problema es el cambio climático, ¿no? Pero no puedes. O estás en un lado o estás en el otro. Las personas con más experiencia de vida tienden a tener mucha menos polarización, porque son mucho más capaces de ver los grises, ¿no? Y tienen la capacidad de transmitir a la generación más joven el romper los clichés, el romper la simplificación,
Es decir, mira, es que la vida te enseña que las cosas pues, no son siempre o A o B, o blanco o negro, ¿no? Hay colores, hay matices y son esenciales esos colores, esos matices para construir modelos de vida. Y luego, otra de las cuestiones que ha salido, que ahora mismo es una de... Las Naciones Unidas se ha planteado de aquí a 2030 12 iniciativas que se llaman iniciativas de alto impacto. Una de ellas es la localización. Son los retos o los desafíos, ¿no? que plantea. Que digamos que son aquellos elementos que hay que acelerar para poder llegar a 2030 con un mayor cumplimiento de los objetivos. Uno de ellos es la localización, que es dejar de hablar en la estratosfera, ¿no? Y traer a las realidades locales. En el concepto de la participación de las personas mayores es esencial la localización. ¿Por qué? Porque nos puede permitir, como decía antes Koldo, nos puede permitir ver realidades que se están dando en diferentes geografías y, de alguna manera, compartirlas con otras sin pasar por lo internacional. O sea, no hace falta que España diga esto es una realidad que se da en Euskadi con el programa Masasoico y que la llevamos a Nueva York y entonces llega a otro país. No, no. Oye, si Euskadi tiene una realidad, Vizcaya tiene una realidad a través de la Fundación que puede compartir con otro espacio similar en Japón, que también está localizado, es esencial. Y esto Naciones Unidas tiene un reconocimiento. De hecho, el secretariado que está abriendo ahora en Bilbao de Naciones Unidas se dedica a la localización, a identificar esas capacidades que en lo local funcionan bien, que pueden estar funcionando aquí, y obviamente también traer cosas que puedan estar funcionando en Hawái, en Japón o en Bristol a nuestra realidad. Beatriz, ¿la innovación social se olvida de nuestros mayores? En mi caso no, porque vivo precisamente de que no se olvide, ¿no? Pero bueno, la innovación social es que siento ser muy pesada, ¿no? Pero empieza en cada uno y cada una. ¿Qué puedes innovar? ¿Qué puedes ayudar tú para afrontar los retos sociales que hay hoy en día? Estábamos hablando de las relaciones intergeneracionales. Si no logramos romper los estereotipos que sigue habiendo en torno a la edad, va a ser muy difícil que las generaciones nos queramos juntar. Porque los jóvenes no quieren juntarse con los mayores, por lo que he comentado también antes, hablan mucho del pasado, con sus historietas, que las repiten, y además les veo y me recuerdan mi propia muerte, ¿no? Cuanto más mayor, realmente es que yo no tengo trabajada. Vivimos en una sociedad que da la espalda a la muerte. No la tenemos naturalizada, no la tenemos bien interiorizada, no nos gusta y por eso no nos gustan tampoco estar con personas mayores. Los mayores también han criticado y han sido muy duros con los jóvenes. Parece que son muy individualistas, que nada solidarios. Durante el COVID nos han manifestado los jóvenes lo mal que lo pasaron porque se les culpabilizó de muchas de las cosas que pasaban malas, de los contagios, y lo han vivido mal. Entonces, mientras no resolvamos esos estereotipos que hay muy asociados todavía a la edad, va a ser muy difícil que nos queramos juntar de una manera natural. Y ya que hoy en el aforo veo muchas personas ya de cierta edad, creo que dentro del edadismo el peor es el que nos autoinfligimos cada uno y cada una. Es decir, los límites que nos ponemos. Seguro que muchos y muchas hemos dicho, yo es que ya no tengo edad para. Y eso es una frase muy habitual que yo incluso la he usado también habitualmente. Seguro que si yo a una mujer mayor le digo, qué guapa estás para tu edad, no se interpreta como un halago, como un piropo. En realidad lo que estoy diciendo es que sí, qué guapa estás para tu edad quiere decir que para ser mayor no podrías ser guapa. Sabemos que el edadismo, si se junta con otras formas de discriminación, en este caso, como ha salido el ejemplo de guapa, con el de la discriminación sexual, el machismo, lo demás, todavía tiene mayor incidencia. Y es verdad que el papel que han jugado las mujeres mayores ha sido prácticamente invisibles porque el ideario colectivo veía a la mujer en base a la belleza, a su capacidad de procrear o de ser una buena esposa. En el momento en que ya tienes una edad en la que, por lo visto, ya no eres bella o por lo visto ya no vas a procrear, dejas y pasas a dos estereotipos muy claros. Uno, o eres la mamá entrañable, esa abuelita asexual, totalmente cuidadora, o eres una bruja, la suegra, la bruja, si vemos todo la televisión, el cine, nos han ido a esos dos estereotipos. Y ahora yo diría también que incluso cuidado, porque ha salido un tercer nivel,
que son las mujeres insólitas. Es decir, esas mujeres estupendas, canosas, modelos, que parece como una pasarela, que no nos están dando tampoco un reflejo real de lo que es una mujer mayor hoy. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Y bueno, me estoy enrollando igual con otro tipo de cosas, pero creo que los estereotipos, para poder lograr unas buenas relaciones intergeneracionales, hay que también combatirlos. Y los medios de comunicación, en eso tenéis mucha, mucha responsabilidad. Veo el tiempo y no quiero dejar de preguntaros, Koldo, los próximos retos, más retos, antes nos comentabas uno, y si son necesarios nuestros mayores para nuestra sociedad. Evidentemente, el reto, y has lanzado antes la pregunta y no te he contestado. Creo que tenemos un reto en el territorio para que haya un proyecto referente intrageneracional, y creo que lo visualizo sin ninguna duda. Dos, y además como persona que casi está más en cultura que en personas mayores, cada vez que veo, ahora que estamos ahí en la final, lo siento por los que no son del Atleti, cada vez que pienso en San Mamés y pienso en el Atleti, habrá más hombres que mujeres, habrá muchas cosas que tenga el fútbol, pero sí es de los proyectos intergeneracionales. O sea, hay pocos sitios en los que somos capaces de unir sentimiento, color, emoción, y yo lo veo en casa con mi aita. Lo veo, es decir, ¿qué nos une a veces, ¿no? Aparte de la sangre y estas cosas? Pues nos unen símbolos, como puede ser el atleti, como puede ser la cultura. Y como en parte responsable del BBK Life y todos los rollos estos, pues igual también tenemos que dar un giro ahí. Y oye, lo mismo que se piensa en festivales igual nos tenemos que romper estereotipos y decir, es que si la cultura puede ser una de las mejores herramientas para unir a personas de diferentes edades. Y la verdad que no me lo había preguntado, pero ahora que te estoy escuchando digo, joder, pues parca tú por la expresión, sí. Igual aquellos que también estamos en las programaciones culturales y otro tipo de posibilidades de cambio, igual nos tenemos que poner las pilas y aprovechar sin tener que inventar la rueda. La cosa más básica tiene que ser la cosa más esencial. Íñigo, ¿es necesaria una legislación y un cambio de actitud sobre el envejecimiento? Claro, a nivel local o a nivel global. El tema está que la legislación a nivel global es poco efectiva, porque lo que va a hacer es marcar, yo creo que a nivel global es más práctico algo que no sea estrictamente un marco jurídico, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas declara, ahora mismo estamos en la década de envejecimiento en Naciones Unidas, que lo que hace es una especie de promoción global de una serie de conceptos, ¿no? Y mayor liderazgo, mayor participación activa, ¿no? O sea, lo que hace es lanzar mensajes. Yo creo que la legislación es más efectiva, o podría ser más efectiva a nivel local, pero para eso nos hace falta un paso intermedio. Una cosa es la agenda global, estas son las líneas por las que tendríamos que ir, o las que los expertos nos dicen que tendríamos que ir. Luego está la parte local en la que podemos legislar para proteger y para promocionar, pero en el medio tiene que haber una identificación de qué es lo que necesitamos y qué es lo correcto y qué es lo que no, qué es lo que funciona y qué es lo que no, y qué es lo adaptable. Entonces, volver a la idea de antes, ¿no? Necesitamos identificar prácticas, buenas prácticas, a nivel nacional e internacional, y localizarlas, y ser capaces de ser capaces con el doble sentido de modelo, de ser modelo para otros en lo que nos funciona y de tomar modelos de otros de lo que funciona en otros espacios. Y después llegará la legislación. La legislación por sí misma no suele ser, salvo en ámbitos penales, etcétera, ¿no? Pero no suele ser, no va a cambiar la mentalidad, no va a cambiar que generemos espacios de liderazgo y de protagonismo propios, porque por mucho que lo diga la ley, si la sociedad no lo ve, no lo va a hacer. Al revés, sí. La sociedad puede ir por delante, muy por delante de la legislación. La legislación vendrá pues, a dar ese marco, ese refrendo, incluso la obligatoriedad para que algo que sí como sociedad convenimos que es imprescindible no tenga cambios cuando haya cambios políticos. No venga alguien a decirnos después pues, que igual tampoco son tan importantes, o, ¿no? Para proteger los logros que alcancemos y los consensos que alcancemos. Y desde luego este es un consenso clarísimo y en Euskadi es manifiesto. Necesitamos ciudades amigables con la edad. Beatriz, ya a modo así de resumen. Sí, con todas las edades. Y sí, evidentemente la mayoría de las personas queremos vivir cada vez más, aunque no sé si esto va a cambiar, en entornos urbanos.
y socializando. Entonces tienen que estar preparados esos entornos urbanos, ¿no? Lo que sabemos, aceras rebajadas, semáforos que nos ayuden a saber cuánto tiempo nos queda para cruzar, un transporte accesible que llegue a todos los lugares, pero también tiene que haber una salud, unos servicios de salud sanitarios que nos ayuden también, ¿no? Sobre todo, como han hablado antes, a mantener la salud, no tanto a tratar la enfermedad, sino a enseñarnos también a mantener la salud. Tiene que haber entornos donde podamos participar, que se nos tenga en cuenta nuestra opinión, que podamos ser sujetos activos, ¿no? Y en la toma de decisiones de problemas que nos afectan. Entonces, bueno, todo esto es el movimiento que aquí se llama Euskadi Lagunkoia, que son los territorios y las comunidades preparadas para afrontar vidas también más largas. Pero insisto que yo me iría de aquí hoy pidiéndoles lo que decía Aitor antes, ¿no? De no hemos oído y qué bien, hasta la siguiente, sino con una tarea concreta. Yo, desde luego, me voy, que voy a suspender los bollos. Soy muy golosa, meto sí, mucho, nos llevamos, pero hemos ya me voy con mucho, eso, en serio, y o sea, me ha servido toda esa parte sí, o sea, hoy voy a hacer algo diferente, y lo que me gustaría es que toda la gente que se fuera hoy hiciera un clic en algo y dijera, esto pequeñito lo voy a cambiar. Coldo, un último mensaje por parte de BBK. Ya sabes que yo soy muy de titulares, un titular. Pues me has pillado. Algo así. No, para finalizar, algo que les quieras contar a... No, nosotros o nosotras de alguna manera como BBK somos conscientes del reto de la nueva longevidad o de tener que entender la vida con conceptos diferentes. Tenemos diferentes propuestas y proyectos enfocados a esta línea de trabajo. En esto está trabajando CUNA, estamos trabajando con diferentes agentes que algunos van a pasar hoy por aquí, y de alguna manera animar también a la sociedad de alguna manera a que nos ayuden también a ser concienciadores también en cada uno de los entornos, para que todas y todos nos pongamos las pilas y eventos como hoy tengan el resultado. Saben dónde encontraros. Para finalizar, una última reflexión, Diego. Bueno, pues decir que el envejecimiento es un fenómeno global y que es probablemente la mayor transformación social del siglo XXI, pero eso en ningún caso puede estar asociado a una idea de qué mal, ¿no? Que nos hacemos mayores, qué de problemas vamos a tener. Al contrario, creo que es la oportunidad para que las personas a lo largo de su vida participen en la conformación de un modelo de crecimiento más sostenible y más inclusivo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Beatriz, Koldo, Íñigo y Miren, hija, no sé qué futuro, qué sociedad te vamos a dejar. Es que ricasco.